Desde la Asociación ENOL para el estudio de altas capacidades de superdotación queremos darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias internacionales Sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación COVID-19. Este año con la temática Consecuencias de la no identificación. Tengo el placer de presentarles la conferencia de don Luis Manuel Martínez Domínguez. Luis Manuel es doctor en Pedagogía y licenciado en Filosofía y Ciencias de Educación. Es coordinador del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento FERSE de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, así como autor de varios libros y artículos. El título de su conferencia es Educación sensible, en particular con el COVID-19. Aceptar el desarrollo original de cada persona dentro de un nosotros maduro. Adelante. Hola, muy buenas. Soy Luis Manuel Martínez. Soy investigador y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y hasta no hace mucho, pues he estado trabajando como orientador y docente en distintos centros educativos en Las Palmas de Gran Canaria, que es el lugar de procedencia, y luego en Madrid, que es también donde llevo residiendo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Uno de nuestros puntos de investigación, nuestras líneas de investigación en el grupo FERSE, en la Red Juan Carlos, es el de la inteligencia sensible y la educación sensible. Y es lo que os quiero presentar, ¿no? Aprovecho para mostrar el libro que podéis también, si queréis profundizar en este tema, el primero que ha salido con respecto a la inteligencia sensible, y esperamos, según vayamos progresando en nuestras investigaciones, seguir ahondando y perfilando todo este espectro o marco de desarrollo de la persona, ¿no? La primera consideración es que esto de la inteligencia no es nuevo, y menos lo de la inteligencia sensible. Lo que ocurre es que hoy es necesario diferenciar entre la inteligencia humana, que es lo que llamamos propiamente inteligencia sensible, de lo que podría ser la inteligencia artificial, de lo que podría ser la inteligencia animal o instintiva. Es verdad que los animales tienen sensibilidad, como también la tienen las plantas. Y nosotros como seres humanos contamos con esa sensibilidad. Incluso las máquinas pues tienen esa sensibilidad artificial que les lleva a interaccionar con el medio. Pero nosotros tenemos una sensibilidad tridimensional que es reconocida desde hace miles de años, muchos miles de años antes de Cristo. O sea, que no es que sea algo extremadamente innovador. Lo que puede ser innovador es el concepto de inteligencia sensible. Es decir, un concepto de inteligencia que no se queda en la dimensión racional, en el coeficiente intelectual, en el factor G, sino que abarca también la sensibilidad, el conocimiento sensible. Pero el conocimiento sensible en estas tres dimensiones que ya eran conocidas pues, en el mundo brahmánico, como cuando se habla de cuerpo, de mente o de apertura, ¿no? O estos conceptos dentro del mundo de Oriente Próximo, el mundo de griego, el romano, el latino, ¿verdad? Y luego el mundo occidental en general, pues empezó a hablar de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y ha ocurrido que con la ciencia moderna el concepto de inteligencia era muy difícil de encerrar en estos tres parámetros y se consideró, a partir de también principios como tipo cartesianos, newtonianos, de medición de la realidad como un gran mecanismo, ¿verdad?, que es el cosmos, y pues intentar entender la inteligencia como cuerpo y mente. Y ahí pues entran todas las filosofías de Descartes, Kant, etcétera, que nos van encerrando bueno, con intención de prosperar en el conocimiento, ¿verdad? En todo lo que sería cuerpo-mente. Y el espíritu empezaba a perder protagonismo dentro de la ciencia. Llegó un momento que una serie de autores empezaron a buscar un concepto que era el de ciencias del espíritu, para intentar diferenciar y reconocer que hay una diferencia con las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, eso quedó un poquito al margen y luego siguió prosperando como el existencialismo, la fenomenología, o desde un punto de vista psicológico, lo que podríamos conocer ahora como psicología humanista,
y que poco a poco se ha intentado acercar hacia lo empírico con la psicología positiva, pero no termina de arraigar como un concepto empírico, ¿verdad? Nosotros queremos hablar del espíritu desde un punto de vista científico y hablamos de apertura, para tratar de quitar toda esa hojarasca de conocimiento esotérico, irracional, que puede tener la palabra espíritu en un momento dado, que puede generar un cierto rechazo en la comunidad científica. Sin embargo, cualquier persona, cuando es educada, es consciente de que tiene una sensibilidad en el cuerpo, como tienen las plantas. Nos adaptamos al frío, al calor, a la humedad, pero también tenemos una sensibilidad como el resto de animales, ¿verdad? Y empatizamos, entramos en sinergia, un perro con su amo, ¿verdad? Hay una sensibilidad especial. Pero nosotros como humanos tenemos como una sensibilidad apertural, una sensibilidad que nos lleva a darnos cuenta de que hemos sido originados y que hay un sentido y somos sensibles a ese ¿y yo qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Algo que ya se preguntaban los pensadores desde los tiempos más remotos. Y esa sensibilidad no la tienen los animales no se plantean el sentido, ni tienen ni siquiera ese deseo de que el mundo prospere como una humanidad madura, pues solidaria, no llegan a tanta visión holística. Y es esa inteligencia sensible la que nos permite tener un conocimiento global de toda la realidad. Sin embargo, el concepto moderno de inteligencia ha ido ahondando hacia lo específico y desde coeficiente intelectual que parecía incómodo para la educación, se fue derivando hacia conceptos que quizás se podría discrepar si son inteligencias o no, como la inteligencia emocional, que podríamos hablar que es más bien una habilidad emocional que se desarrolla en función también de nuestra inteligencia, ¿no? Y que también se habla de inteligencias múltiples, que en el fondo son talentos múltiples, son competencias múltiples, y empieza a resultar más cómodo para la educación hablar de competencias que de inteligencias, ¿no? Porque es más manejable, es más medible, es más desarrollable. Sin embargo, hay que contar con la inteligencia sensible porque cada persona tiene su propia dotación. Y es importante considerar que, que esta dotación no es solo la del cuerpo y la mente, sino también la apertura. Es decir, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. El sí mismo, cada persona, no es solo su mente y su cuerpo, sino que siempre está en conexión con un tú. Y esto es la inteligencia sensible, el darme cuenta de que además de ser yo, soy nosotros. Siempre somos nosotros. Y el desarrollo del yo va unido a la prosperidad del nosotros, a que el nosotros sea maduro, no un falso nosotros, no un nosotros que nos haga daño. Y esto somos conscientes todas las personas, sin embargo, a veces lo separamos y hablamos de, por un lado, inteligencia, por otro lado, personalidad, hablamos de relaciones, de... No, no, es que hay una unión inseparable a la hora de desarrollarnos. Y esta es la distinción que hacemos de esa sensibilidad que nos permite adaptarnos, como las plantas, habituarnos, esa sensibilidad que nos permite crecer y abrirnos al mundo, acostumbrarnos, y luego esa sensibilidad que nos permite apropiarnos de lo que es propio, de lo que somos originalmente. Y si no se nos educa en esta apertura, en esta inteligencia sensible, no somos en propiedad. O podemos apropiarnos de lo que no nos es propio y es propio de otros. A eso le llamamos violencia. O sea, o incluso pues eso, un robo, incluso podríamos hablar de si comernos el cuerpo de otra persona es canibalismo, pues apropiarnos de su mente o de su apertura sería como un canibalismo apertural, un canibalismo afectivo, un canibalismo psicológico, en el que usamos a los demás
los manipulamos, Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que existen personas con distintos grados de inteligencia sensible y, y no podemos educar a todas las personas como si tuviéramos la misma inteligencia sensible. No es ser mejor tener alta inteligencia sensible y tener poca inteligencia sensible sea malo. Lo que es importante es educar a cada persona según su inteligencia sensible. Y no coincide el coeficiente intelectual con la inteligencia sensible. Tener un bajo coeficiente intelectual es limitante, pero tener un bajo inteligencia sensible no es limitante, simplemente es que yo la inteligencia la gestiono sin verme afectado en exceso por lo de fuera, lo cual me permite hacer mucho sin sufrir daños. Pero mi insensibilidad me puede llevar a dañar a otros. Y al revés, la persona con alta sensibilidad no es que sea superior, simplemente que es más impactada por el medio. Eso le hace captar muchas más aspectos, se puede sentir abrumada, incluso puede verse como un problema, pero a la vez es un gran don que nos permite detectar cosas que esa persona con poca sensibilidad no detecta. Por lo tanto, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero son maneras diferentes de afrontar la realidad y cada persona tiene que ser educada en su originalidad. Y esto es lo que vengo a transmitir, que el sistema educativo desde no... Yo pensaba, la verdad, en mis últimas investigaciones, que lo achacaba a la modernidad como el mecanismo que bloqueó la educación en el cientificismo y nos redujo a un modelo racionalista voluntarista, donde el pensamiento, la razón era como el gran poder, como el dios de la ciencia, y la voluntad el gran ejecutor, el ser humano como poder absoluto de hacer y deshacer. Pero si uno va ahondando en la historia de la educación, nos damos cuenta de que hasta el siglo V esto era lo normal. Es decir, la dimensión que podremos llamar espiritual eh, era tratada con toda la normalidad desde que el Homo sapiens es sapiens empezó a manifestar su espiritualidad a través de la pintura, del baile, del lenguaje, del arte. Porque era consciente de repente de que su realidad era inmensa, era infinita y era reconocedora de un origen que no se había dado a sí mismo y de la maravilla que era el todo, entendía que había algo más que mi mente y cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, desde el planteamiento de racionalizar, pues empezó el ser humano a intentar a dar explicaciones racionales, que ya empiezan los griegos, pasar del mitos al logo, y tratar de dar todo como explicaciones racionales y controlar la realidad con la voluntad, llevando a que los sistemas educativos empiecen a ser como muy moralistas, muy transmisionistas, muy, en el fondo, bueno, dogmáticos, a pesar de que luego se acuse a las personas que tratan de abrirse a lo apertural, a lo espiritual o a lo que va más allá de la mente, lo extramental, pues se habla de pensamiento irracional, ignorantes, incultos, esotéricos, insensatos, imprudentes, supersticiosos, fanáticos, fundamentalistas, dogmáticos. Es decir, todo aquel que no trate de encerrarse en los parámetros de la ciencia newtoniana y cartesiana, pues es llamado, bueno, esotérico y como con poco fundamento. Sin embargo, nos damos cuenta de que eso es una cosmovisión mecanicista concreta que no responde a la cosmovisión de todas las poblaciones y comunidades del mundo. La mayoría de las poblaciones mundiales tienen una cosmovisión, una antropología abierta, una educación sensible, pero en Occidente nos hemos aferrado a los parámetros de la ciencia empírica como si fueran verdades absolutas. Y el mismo Popper nos hace ver que
son verdades provisionales, que son falseables, y la ciencia no puede decir esto lo he demostrado. No, esto se ha mostrado hasta ahora, hasta que alguien lo falsee. Por lo tanto, la ciencia nos ofrece un conocimiento muy potente, muy profundo, muy específico, pero siempre abierto a la transformación, al cambio, que nos da esa dimensión más humana que sin darnos cuenta podemos empequeñecer. Desde esta visión del plus ultra, porque esto sería el non plus ultra de la ciencia moderna, ¿no?, que nos da una educación que yo llamo grosera, pero no en el sentido de maleducada, sino en el sentido de no sensible. ¿Y qué ocurre? Que hay personas con alta sensibilidad que no son capaces de vivir en ese mundo de grosero, porque captan en su sensibilidad espiritual que hay un algo más, que no somos meras materialidades, que hay injusticias en el mundo y no puedo ser insensible a todo esto. Y su propio espíritu, corazón, como tradicionalmente se viene hablando de esta dimensión profunda, que no es de la voluntad, no es el querer de la voluntad, sino que es las corazonadas, ¿verdad? Las intuiciones, ese vivir de corazón, como un conocimiento más profundo todavía que el de la razón, ¿no? Que lo decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pues las personas con alta sensibilidad tienen como a flor de piel el corazón, y eso les lleva a sufrir el impacto de un mundo injusto, porque a pesar de los avances de la ciencia y de la humanidad, sigue habiendo mucha violencia, sigue habiendo mucha injusticia, y eso se padece. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces esas personas viven inadaptadas, pero el problema no es que sean unos inadaptados, sino habrá que pensar si el mundo tiene que cambiar también. Sería injusto considerar que alguien que no se adapta a la violencia tenga un problema. El problema la tiene la violencia. Y tenemos que agradecer a las personas sensibles que se dan cuenta de que esto no puede ser. Que no puede ser que muera gente en el Mediterráneo y ya está, no pasa nada. No puede ser que haya gente sin trabajo, que haya violencia de todo tipo y que nos acostumbremos. Por lo tanto, es saludable esa inadaptación. Por eso considero que la inteligencia sensible es una cualidad, no es una patología. No podemos patologizar a esa persona que sufre por esos problemas que tiene el mundo. Y entonces se le plantea que esta persona necesita una medicación, necesita terapia, necesita como bajar su sensibilidad. No, lo que tenemos que hacer es enseñar a gestionar su sensibilidad para no sufrir más de la cuenta y ponerla al servicio de la comunidad. En esta cosmovisión de educación moderna se considera el potencial de desarrollo y se entiende perfectamente que las personas tenemos un potencial y lo podemos medir. Hay investigadores que miden la inteligencia tradicional con el CI, que es un concepto bastante arraigado y serio, pero que prácticamente solo se utiliza para el diagnóstico, ¿verdad? Pero luego hay nuevos investigadores como Ellen Aron, Michael Plus, que van desarrollando otros conceptos de medición con respecto a la sensibilidad. Y esto lleva a otro indicador científico interesante que nos lleva también a otra especie de campana de Gauss, en la que hay personas con alta sensibilidad, con baja sensibilidad y una sensibilidad estándar que se conjuga con la inteligencia. Y por lo tanto hablamos de un primer factor humano que es diferencial en cada uno y que hay que desarrollar. Y se desarrolla en un ambiente, en una familia, en una escuela, en un colegio, y con una actitud que tiene la persona. Y a esto nos dedicamos los científicos, a decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a desarrollar el potencial? Pero nos hemos olvidado que este potencial tiene una razón de ser. Es decir, procede de un acto de ser, de una originalidad que cada persona tiene y que a cada persona
está llamada a descubrir en su más profundo conocimiento. Y a esto le llamamos originalidad. Y este potencial de desarrollo realmente tiene interés en la medida en que es original. No se trata de que cada persona, imitando su entorno, desarrolle al máximo su potencial, sino que desarrolle lo necesario para ser original, para ser la mejor versión de sí mismos y no vivir agobiados tratando de desarrollar todo por si acaso, porque el mundo me pide esto, porque el mundo me pide lo otro. Y estamos convencidos que la educación sensible va a permitir que cada uno dé al mundo lo que está llamado a dar y se convierte de ese modo en un regalo para el mundo, así como el mundo es un regalo para sí mismo, ¿no? Por tanto, la educación sensible a la que invito es la que está abierta a lo propio, que es educarse en propiedad, es educación sensible al origen. Y por eso podemos hablar de una educación original, que no es imitación. Claro que existen las neuronas espejo y imitamos, como el resto de animales, pero no solo imitamos, sino que interpretamos en función de nuestro origen y vamos quedándonos con aquello que me hace resonancia en el interior, con lo que me identifico, con lo que me hace original y voy generando, creando, construyendo esa mejor versión de mí mismo, pero no me creo, no me construyo desde la nada, no me construyo desde el cero, sino que hay un origen que descubro y es el fundamento, ¿no? Y por eso también sería una educación fundamental, que tiene fundamento en el origen, no es una construcción cualquiera, sino la construcción original de mi yo, de mi ser sí mismo en un nosotros maduro. Y esto da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha fortaleza y nos desarrolla una personalidad sólida, firme, flexible y abierta a la vez, que a pesar de nuestras diferencias nos permite vivir en armonía, porque no nos unifica, no nos uniforma, sino que estamos unidos en la originalidad. Una educación sensible es la que garantiza la originalidad de cada persona, formando un nosotros maduro donde todos somos iguales, con la misma oportunidad para desarrollar nuestra originalidad. Cuando la educación se cierra al límite mental, no deja pasar hacia la apertura del corazón, del espíritu, se convierte en lo que ese paradigma del non plus ultra, donde te dice, si te vas más allá de la mente, no hay nada, te vas a caer. Fijaros qué paradójico, ¿no? Que así como en el mundo geográfico hubo un giro copernicano de esa mentalidad del mundo plano hacia el mundo esférico, pues en el mundo científico, educativo, vivíamos en un mundo circular que no era capaz de ahondar en los pequeños detalles, pero sí que tenía una visión cósmica de la educación. De repente se pierde esa visión circular y ahora estamos en una educación plana de competencias planas. Que el problema tiene que intentemos educar a todos como si fuéramos inteligencias artificiales competentes y ya. Y no nos damos cuenta de que sí, necesitamos unas competencias, pero cada uno las va a vivir desde su originalidad y por lo tanto no vamos a ser solo competentes y funcionales, porque ser disfuncional es un problema. Pero no solo importa ser funcionales, porque un ladrón puede vivir funcionalmente para sus intereses y morir siendo un ladrón. Lo importante no es solo ser funcional, sino es también ser bellos. Bellos, y eso quiere decir ser maduros. Es decir, una funcionalidad madura. Porque, por ejemplo, imagínate, yo hago el cubo de Rubik quitando las pegatinas. Eso es funcional. He hecho el cubo de Rubik quitando las pegatinas, pero por dentro no está hecho el cubo. Ha sido una solución funcional, pero no madura. Pues a veces el sistema educativo educa personas astutas, que se mueven como yoes que compiten unos con otros para hacerse poderosos y utilizar a los demás. Y es una pena, porque a eso no estamos llamados. Estamos llamados a la interdependencia, a darme cuenta de que puedo dar mucho y a la vez necesito de los demás. Y formamos un nosotros maduro y ahí es donde puedo prosperar como persona original.
Pues esto es a lo que nos mueve la inteligencia sensible. Nos permite abandonar el límite mental sin miedo. Porque la inteligencia sensible nos ubica en el corazón, en la originalidad, y eso le podemos llamar el hogar interior. Cuando uno no está en su hogar interior, vive en refugios mentales, en refugios estratégicos, en refugios emocionales, pero los refugios duran poco. El hogar seguro, esa base de operación segura es fundamental para llegar al Everest, al Himalaya. Y por eso las personas con alta sensibilidad, con altas capacidades, lo que tienen es que encontrar su hogar seguro para vivir su aventura de llegar a lo más alto. Pero si no tiene la base de operaciones, eso le lleva a perderse en el camino, a no saber volver. Y cuando uno no sabe volver, se queda como vagabundo, errante. Y al final eso genera un gran sufrimiento. Y esas personas son diagnosticadas con depresión, ansiedad, incluso cualquier tipo de patología. Y es realmente injusto porque esas personas lo que han tenido no es una patología de origen endógeno, sino que ha sido un problema educativo que no les ha ayudado a desarrollar todo su potencial sensible. Esto es debido a que nuestra civilización cientificista, mecanicista, se ha como encerrado en su tecnología, en su saber científico, y no permite ir más allá de lo que no controla y domina y sabe empíricamente. Y genera ese non plus ultra. Y esto da como seguridad. Dentro de la civilización cerrada podemos vivir nuestros derechos, nuestras libertades, con una lógica meramente materialista, economicista, que permite, bueno, un pacto social. Y de este modo tienes libertades y derechos, pero no te salgas de los límites. La originalidad solo es permitida dentro de esa pista de trabajo, ¿no? Como los cochitos de choque. Yo puedo moverme con libertad, hacer lo que quiera, pero sin dañar a los demás, con toda seguridad, y lo máximo que puedo hacer es tunear mi cochito de choque, ponerle quizá una pistola de agua para ser divertido, ponerle una pantalla para ver películas mientras voy dando vueltas, para no aburrirme y ver de qué manera puedo ser creativo, pero no más allá de la pista. Luego, habrá colectivos que intentarán decir, aumentemos la pista, aumentemos en derechos, en libertades, pero sigue siendo el mismo planteamiento cerrado, que en definitiva es un falso nosotros porque no nos permite abrirnos a la propia originalidad. Y el motor fundamental en esa civilización cerrada es el miedo. Y lo hemos visto ahora en la pandemia, todo va a ser motivo de miedo, y lo que va a priorizar es la seguridad, la seguridad, la seguridad y el control, ¿no? Y se genera un problema educativo de choque entre educación para la libertad y educación para la igualdad. ¿Y por qué hemos perdido ese tercer factor determinante en la revolución ilustrada, que era la fraternidad? Igualdad, fraternidad, libertad, son tres conceptos que están unidos. Y si quitamos la fraternidad, la apertura al tú, la igualdad y la libertad se separan y parecen contrapuestas. Por lo tanto, debemos recuperar esa inteligencia sensible, educarla, para darnos cuenta que el darnos no es perdernos, sino que el dar es un deseo natural que nos mueve en nuestra intimidad. Es un deseo tan natural como el comer en el ser humano. Y tenemos que educar para el sano egocentrismo de alimentarnos, de dormir, de tener, porque si no nos alimentamos, yo no puedo dar. Pero todos tenemos conciencia de ese deseo de dar. Y ya no te digo nada, las personas con alta inteligencia sensible tienen hambre de dar. Pero cuando se les educa pensando que somos egoístas por naturaleza, ¿no? Como diría Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, diría,
y que vivimos en un pacto social, que realmente no podemos ser virtuosos, que lo que realmente la virtud es generar ese equilibrio de egoísmos, es una pena. Es una visión chata, encerrada de la educación, que no cree en la maravilla de la inteligencia sensible que nos permite darnos mutuamente y generar un encuentro. Un encuentro que tradicionalmente, a lo largo de la historia, se ha venido hablando como de amor. Un amor, pero maduro, que es abierto, sin miedo a darse, porque eso, el darme al nosotros, no me sacrifica al yo, porque al darlo al nosotros, me lo estoy dando a mí mismo, al nosotros. Cuando yo juego en un equipo deportivo, cuando meto un gol, no solo lo meto yo, o sea, un delantero mete un gol, pongamos, yo estoy defendiendo, me estoy sacrificando por el equipo, por ejemplo, ¿no? Y no puedo ir a meter goles, que es lo que me gusta, pero estoy permitiendo que el equipo gane. Y yo gano con el equipo. O sea, que cada uno en su lugar está ganando y no propiamente un sacrificio. Eso lo entendemos gracias a la inteligencia sensible. Y las personas con alta inteligencia sensible son sufridoras natas, porque van dándose, y si no son educadas, al final se queman, se destrozan el corazón, ven cómo otras personas se aprovechan de ellas, porque tienen que aprender también a saber recibir, a saber desarrollar un sano egocentrismo, porque el egocentrismo no es malo en sí. El egocentrismo hay que educarlo. Pensemos en un avión. Cuando hay una descompresión de la cabina, saltan las mascarillas, lo primero que nos dicen es: póngase usted su mascarilla antes de ayudar a nadie, porque si tú vas directamente a ayudar a otro y no te pones tu mascarilla, tú puedes también quedarte asfixiado. Por lo tanto, nadie da lo que no puede. Por lo tanto, primero piensa en ti, oxigénate para salvar a los demás. Eso es un sano alocentrismo y un sano egocentrismo, a lo que llamamos nosicentrismo. Y esto se produce en la civilización abierta, donde los derechos y libertades son los propios. Yo no quiero más derechos ni más libertades que las que me son propias, originalmente. Y la sociedad abierta tiene la sensibilidad suficiente para captar la diversidad, que es tan diversa como personas somos, porque todos somos especiales. Y la educación integral o la educación inclusiva es educación especial. Y esas diferencias entre educación inclusiva y especial como cosas separadas es meramente mecanicismo y nominalismo, porque toda educación tendría que ser inclusiva y especial. Y luego tenemos que tener esa madurez suficiente para organizarnos técnicamente de la manera más apropiada para que todas las personas reciban la educación original del mejor modo. Y organizaré los grupos por edades, por niveles, por capacidades, dependiendo de cada circunstancia. Abramos el concepto de esa educación como hospitalaria, donde las aulas están como si fueran habitaciones de un hospital o de una cárcel. Intentemos cambiar ese paradigma cerrado y aprovechemos este mundo que se nos ha creado con la pandemia para abrir el paradigma. No se trata de como que revolucionar el paradigma, sino hacerlo evolucionar, seguir creciendo, seguir abriendo esos avances que nos hacen cada vez más humanos, más flexibles, más abiertos, que confiemos en las personas. Bien, pues entre las tres condiciones que ahora, que son la base del potencial de desarrollo, según Dabrowski, está ese primer factor que claro que son necesarias las competencias, pero como dicen otros autores que siguen luchando por la educación basada en el carácter, y desgraciadamente hay como una lucha entre educación basada por competencias y educación basada en el carácter. Cuando son dos dimensiones de una misma realidad, necesitamos personas competentes y personas con un buen carácter. Si educamos personas competentes sin raíces, sin carácter, esas competencias se caen al primer vendaval.
Y si solo educamos personas con mucho carácter, muy enraizadas, con pocas competencias, no pueden madurar, no pueden dar frutos. Se quedarían incompletas. Por lo tanto, es necesario ambas cosas. Y para eso es necesario educar desde el tronco, desde la sensibilidad. Y a veces se piensa, bueno, pues lo que tengo que hacer es un tronco muy gordo para que sea muy fuerte. Que no, que lo que le hace fuerte es la raíz y luego unas buenas competencias. Pero fijaros, por ejemplo, cómo una palmera en Haití es capaz de aguantar un vendaval. Porque no es cuestión de un tronco muy gordo. De hecho, si tuviese un tronco muy gordo, el vendaval se lleva por delante ese árbol. La sensibilidad a veces flexible, pequeñita o sutil, es capaz de aguantar los grandes vendavales y detectar grandes cosas. Por eso no tenemos que comparar qué es mejor, tener un tronco gordo, un tronco fino, depende del ambiente, de las circunstancias y pensando en el nosotros. Lo que importa es la riqueza y de la variedad y educar a cada persona según su potencial de desarrollo. Pero para ese potencial de desarrollo se desarrollará personal, digo, el potencial personal con las condiciones del ambiente, de aceptación del yo, de apreciar sus capacidades específicas, sentirse perteneciente, que haya confianza, que haya oportunidades de desarrollar su competencia, que no es competir, sino competir conmigo mismo para desarrollar mi mejor versión y que desde el primer momento se permite a todos contribuir, que se tiene confianza en las personas, todo esto está unido en la familia, en la comunidad, en la escuela, en los lugares de ocio, en el mundo digital, en la sociedad en general, el yo y el nosotros que nos hace vivir en el hogar interior para realizarnos apoteósicamente. Como diría Maslow, autorrealizarnos. Pero ahí está el tercer factor que nos une a la originalidad, que, que nos permite tener un autoconcepto adecuado porque se nos acepta, una buena autoestima porque se nos aprecia, una identidad saludable porque nos sentimos pertenecientes a un nosotros y tenemos seguridad porque se confía en nosotros. No, me siento eficaz porque se nos da posibilidad de equivocarnos y no pasa nada. Y soy consciente de mis prestaciones, de mis dones, de mis talentos, porque se me da oportunidad de contribuir. Estos tres factores son muy importantes y la educación se encierra en un contenido cerrado. Cada vez los papás, las mamás, pues tienen como un deseo de que mi hijo desarrolle al máximo sus capacidades. Y hoy, por ejemplo, la ley LOMLOE, como en el primer párrafo dice, el sistema educativo se encargará de desarrollar al máximo las capacidades de los estudiantes. Y digo, venga, al máximo. ¿Pero al máximo para qué? O sea, yo podría escribir también con el pie. ¿Qué pasa? ¿Soy un analfabeto por no escribir con el pie? Uno dice, ¿pero para qué quieres escribir con el pie? Eso digo yo. ¿Para qué quiero desarrollar al máximo todas mis posibilidades? Mis posibilidades son infinitas. Y porque tengo que vivir con ansiedad porque no sé chino, no sé japonés, no sé alemán, no sé escribir con el pie, no sé tocar la guitarra. Oh cielos, me faltan competencias. Pero ¿para qué quiero todas las competencias del mundo? Solo necesito desarrollar aquellas que me permitan ser la mejor versión de mí mismo, en un nosotros maduro donde nos ayudamos mutuamente. Pero al final, detrás de ese afán de desarrollar al máximo de mis competencias, implica como una desconfianza en el mundo, una desconfianza en los demás, en que parece que o lo saco yo o nadie me va a ayudar, en que tengo que estar por encima de los demás. Al final es el miedo, es la desconfianza lo que mueve ese mundo de inseguridades y de afán de tener todas las competencias. Pero si somos capaces de aprender a trabajar en equipo, pues podemos tener una educación feliz, una maduración pues saludable, donde las personas se sienten plenamente sí mismas y no lo que otros están empeñados en que realices porque no se confía en ti mismo. Pues cambiar de paradigma, ¿no? Que ahora mismo se piensa que lo normal es tener un nivel de competencia, de capacidad, de sensibilidad, y quien sea demasiado sensible, demasiado movido, pues como que tiene exceso. Y entonces
hay que cortar esos excesos porque rompen la normalidad, hacen daño a la persona y hacen daño a la colectividad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no respetamos a las personas tal y como son? Y decimos que los que no llegan a lo normal, pues tienen un déficit de sensibilidad y son personas malas, por ejemplo. No, simplemente que su sensibilidad les lleva a no darse cuenta que están haciendo daño. Pero si se les educa, se darán cuenta. Entonces sí que se les podrá decir que son malos si son conscientes de que están haciendo daño, pero a lo mejor no son conscientes. Y como se educa desde la sensibilidad estándar, pues pensamos que una persona que pasa por encima de los demás, pues o tiene yo qué sé, debe ser Asperger, debe ser autista, como si fuera una etiqueta descalificativa para justificar algo que no está bien. Y es injusto, ¿no? Está claro que podemos considerar, según ciertos indicadores, que haya personas con TDAH o que haya personas con autismo o cualquier otra etiqueta desde el punto de vista clínico. Pero no todas las manifestaciones de exceso o de carencia de ciertas manifestaciones tienen que etiquetarse clínicamente, sino que lo normal es ser diverso, ¿vale? En este sentido, la inteligencia sensible tenemos que considerarla no solo en la racionalidad de la inteligencia tradicional, sino también en la sensibilidad y en el estilo que tiene que ser un estilo basado en el temperamento. Cada persona tiene su propia inteligencia según su surgencia, que es la extroversión, esa actitud de ser lanzados, o esa sensibilidad hacia lo negativo, pues personas que tienden a ser miedosas o enfadarse o tener como asco, y a veces se considera un factor negativo. Y uno dice, mira qué suerte tiene esta persona que tiene un temperamento alegre, ¿vale? Pero esas personas que siempre están alegres tienen un problema. Porque si al lado tengo una persona que está sufriendo y tú estás tan alegre, tienes un problema. O sea, gracias que hay personas que son sensibles a la tristeza y que son sensibles a la injusticia, pues podemos crecer. Por lo tanto, también son necesarias esos temperamentos. Y no son temperamentos enfermizos, son temperamentos sensibles. Y luego esa capacidad de control del esfuerzo y la afiliación como rasgo fundamental. Los niños que desde que son pequeños viven quizá en un apego inseguro y quizá no porque haya una gran disfuncionalidad familiar, sino porque la persona es altamente sensible. Quizá una discusión de los papás en casa para una persona con poca sensibilidad no le afecta. Pero una persona con alta sensibilidad, esa discusión puede generarle un problema interior. Por lo tanto, los papás tienen que ser conscientes de la sensibilidad de sus hijos para hacerle ver que, hijo mío, no te preocupes, papá y mamá no están enfadados. Ha sido un arranque emocional que no tiene más trascendencia. No te agobies. Los papás tendrán que aprender a dialogar con sus hijos sensibles desde que son muy pequeños para que no sientan esa inseguridad en el apego. Y luego, cada uno en su manera de ser, lograr a ser maduros, que quiere decir que soy capaz de dar y de recibir. Hay personas que en su inmadurez no son capaces de dar y entonces son personas alocéntricas. Y otras personas que son incapaces de recibir y eso serían alocéntricas, que también son inmaduras. Pues la madurez nos lleva a ese nocicentrismo de saber dar y de saber recibir. No nos da tiempo ahora en esta conversación en entrar en tantos detalles, pero saber que existen personas con alta sensibilidad, con un pensamiento profundo, con sobreexcitabilidad, emociones fuertes, empatía, sensibilidad ante los detalles, y que normalmente pues hay como que Dabrowski reconoce como esas sobreexcitabilidades que se manifiestan en una empatía sensible, no solo emocional, sino de comprensión de los motivos y causas que generan las cuestiones. Porque la persona con alta inteligencia sensible no solo conoce de algo a fondo y sabe mucho de algo, sino que sobre todo tiene una visión holística de todo lo que es y una gran capacidad de relacionar, ¿no? Y de intuir.
porque las personas intuitivas sufren mucho. La intuición está dentro de ahora mismo de esas personas irracionales, curanderos, sanadores, como si fueran unas personas científicas. Y la intuición no es más que esa alta sensibilidad o alta inteligencia sensible que me lleva a, por ejemplo, detrás de un monte, ver que además de nubes hay humo. Entonces la persona con alta intuición lo que detecta es que hay humo, luego hay fuego. Y el resto de personas dice, pero tío, no veas fantasmas, son, no, que en serio, y esa persona es tachada de imaginativa, de conspiranoide, pero al final el fuego llega. ¡Ah! Ha llegado fuego, fuego, y no lo podemos apagar. Y entonces la persona con alta sensibilidad pues sufre de culpabilidad porque ella lo sabía, que había fuego y no hizo nada. Pero es que no hizo nada porque le llamaban loca. Y este es el problema, el no reconocer que haya personas que tienen no poderes, simplemente que tienen como una mayor sensibilidad intelectual o sensible que le hace captar realidades y que, como diría Dabrowski, es un regalo envenenado. No es simplemente que sean mejores, simplemente tienen esa sensibilidad que les hace sufrir mucho y lo que tienen es ayuda, no seguir enseguida machacarlas porque detectan esto, porque si no, al final lo que hacen es a reprimirse si son introvertidas y sufrir ansiedad en el estómago, depresión, o si son con tendencias a la irritabilidad, pues a ser agresivas, ser hostiles, ser que chocan con el ambiente y ser consideradas personas malas, ¿no? Por ejemplo, pues darnos cuenta de esa imaginación sensible que lleva a resolver problemas, pero a la vez sufres mucho porque uno piensa en todas las posibilidades de lo que puede pasar y realmente no van a pasar. Hay que ayudar a esas personas y también esa expresividad sensible que necesitan desarrollar y comunicar, pero en nuestra sociedad no se valora. Tú que produces arte, no nos interesas, pero en el fondo el problema no es tu arte, sino el problema es que en la sociedad hay analfabetismo artístico, analfabetismo espiritual, analfabetismo apertural. Y lo que tú estás creando no me dice nada, porque no entiendo el lenguaje simbólico. Considero que eso era de prehistóricos, niños, analfabetos, hablan de símbolos. Yo soy, pues, trilingüe, hablo muchas lenguas o hablo el lenguaje de la programación, pero no hablas el lenguaje global, holístico, el que hablan todas las culturas, que es el lenguaje simbólico, es el lenguaje del arte. Y nuestra educación tiene que hacer las paces con el arte, con el simbolismo, con la belleza, para desarrollar la alta inteligencia sensible. Y esta educación que reprime la alta inteligencia sensible es como incorporar a las águilas, como son gallináceas, pues al corral. Y dice, no, pero si las metemos en el corral para que no les haga daño el lobo. No te preocupes, la gallina, el águila no va a tener problemas con el lobo. Pero tú le enseñas desde que es pequeña que tiene que tener miedo al lobo. Y en vez de ayudarle a prosperar en su originalidad como águila, le hace sentir miedo y encima se convierte en una gallina hiperactiva, en una gallina violenta, impulsiva, que hace daño a otras gallinas. Y en realidad, ese águila no es que sea violenta, lo que es el sistema educativo quien hace violencia al águila. No solo el sistema en la escuela, sino la familia que no acepta que su hijo sea águila. Pero señora águila, ¿qué esperaba que saliera de vosotros? Pero vosotros tal vez hayáis sido educados en este sistema donde uno tiene que reprimir su originalidad, su creatividad, para encauzarse, adaptarse al mundo y no sufrir lo que vosotros habéis sufrido. Pero no os dais cuenta de que estáis educando a vuestros hijos en vuestros resentimientos, en el daño que habéis recibido, en vez del amor. Pues yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido. Pues eso es educarle en el miedo. Entonces, replantéatelo, ¿no? O sea, cómo educar a esa águila para que sea realmente original. Pensemos en un sistema educativo donde se enseña a rodar,
y todos somos vehículos rodadores, pero de repente hay una persona con alta inteligencia sensible que es avión y no sabemos encajarla y le pedimos que se comporte, bueno, por lo menos como un autobús, ya que es lo que más se parece. Y le decimos a los papás, oye, llévatelo al médico para que le quiten las alas estas, porque choca con todo el mundo, tiene un carácter disruptivo. Y entonces al avión le quitamos las alas y se adapta al mundo, pero es un autobús patoso. Y dentro de su corazón sabe que fue construido para volar, pero ya no puede volar. Es muy duro, pero está adaptado. Y dice, ¿por qué no es feliz? ¿Por qué tiene depresión? ¿Por qué tiene ansiedad? Si le hemos educado bien, no, le hemos coartado la originalidad, no hemos respetado su manera de ser. ¿eh? Entonces, tenemos que educar formadores que a lo mejor son motos a saber que en tu clase vas a tener aviones que son capaces de volar y tú no, no pasa nada. No te sientas mal, profesor Moto, porque tus alumnos vuelen, porque es normal que tú tengas alumnos diferentes a ti, no te compares con ellos, no te proyectes, no te sientas humillado porque tus alumnos sepan más que tú en ciertas cuestiones, hagan cosas, tengan más creatividad, no tengas miedo a salirte del programa porque tus alumnos te sacan. O sea, este es el gran problema del sistema encerrado de educación, que daña la inteligencia sensible y luego la clinicaliza. Dice que son personas que necesitan pastillas y es injusto. Además, dentro de las personas que descubren que pueden volar, no todas son iguales y a lo mejor esa persona pues dice, ¡ay va, tengo altas capacidades, wow! Pero, y entonces intenta llevar a mucha gente, porque tiene que, pero no, esa persona se siente diferente incluso a las de altas capacidades. Pero como soy de altas capacidades, tengo que llevar a mucha gente y muy lejos. No, tú tienes altas capacidades, pero para rescatar gente en un barranco, por ejemplo, para llevar gente de un edificio a otro, eso no lo puede hacer ninguna otra persona, solo tú. Pero esa persona sufre porque se dice que todas las personas con altas capacidades son iguales. Y no hay dos personas con altas capacidades iguales. Todas son originales. Igual que todas son iguales originalmente, con bajas, con media, con altas. Esas son etiquetas que pueden servir a los científicos, a los clínicos, pero la realidad es mucho más rica. Y lo que tenemos que ayudar es a que la persona descubra esa originalidad. Y tenemos pedagogos que lo descubrieron desde hace mucho tiempo. Montessori era una pionera en esto y decía que a los niños hay que dejarles libres, sobre todo para que prosperen su originalidad y sean conscientes de que lo importante es ser originales. Y eso no implicaba que ella también les impulsara desde fuera y se han hecho también, bueno, interpretaciones pues sectarias de Montessori, ¿no? Montessori era muy rica en espiritualidad, en originalidad, en apertura, ¿no? Y esta inteligencia sensible, en definitiva, es ese reconocer que yo soy un nosotros, que no solo me educo en el yo, en la individualidad, que no solo se educa a la colectividad, sino que educo originalidades en nosotros maduros. Y eso implica que la persona vive en un hogar interior abierto a su mejor versión, a lo que podríamos llamar apoteósico. ¿Qué era la apoteosis en el mundo griego? Pues cuando un héroe era tan heroico que era endiosado, se le consideraba Dios y ya era un semidios. Pues apoteosis es ser endiosado. Era también lo que se le hacía a los emperadores romanos. Pasaban por el arco del triunfo porque se les endiosaba. Entraban a formar parte de los dioses. Pues el ser humano estamos llamados a ser dioses por la inteligencia sensible. Los animales no quieren ser dioses, pero nosotros estamos como llamados a eso. Desde hace millones de años el ser humano tiene como esa cosa en el corazón. Llama a Dios a lo que quiera llamar Dios. Pues vivir con todo tipo de placeres, vivir con todo tipo de poderes, pues que la gente me aplauda,
que la gente me glorifique, que la gente me considere un dios del fútbol, del espectáculo, o sea, de la empresa. Estamos llamados como a ese endiosamiento, a ese deseo de dominar mi propia vida, de dominar la existencia. Y también en el espíritu vemos en las distintas religiones ese deseo de hacernos Dios o de ser hijos de Dios. Es decir, esa apoteosis está en todas las manifestaciones, en todas las culturas. Y ese ser endiosados por el tú, a eso le llamamos gnocicentrismo dentro de la educación sensible. Y no se encierra dentro de una cultura, sino que es precisamente ese encuentro intercultural donde las culturas se hacen gnocicéntricas. Bien, pues esto sería la autorrealización del yo en el nosotros, donde uno debe salir de sí mismo para ser más sí mismo. Y la presión creadora no es adaptarme al ambiente, ni dejarme llevar por el ego, ni por lo que dicen los demás, sino por la presión de mi originalidad. Me presionan por todas partes y la presión me puede llevar a refugiarme en el placer, en lo hedónico, a refugiarme en el éxito, que me aplaudan, a refugiarme pues en un Dios que me dé las cosas o en la solidaridad para salvar al mundo y a ver si así soy feliz. Pero al final la persona con sensibilidad se da cuenta de que hay falsedades, que hay tópicos, que hay violencias, que hay seducciones, que es todo, pero no es esto. Claro que tenemos que vivir emociones positivas, claro que tenemos que tener mucho poder, claro que tenemos que estar abiertos al tú, pero con una tensión creadora, abierto a mi hogar, desde mi hogar interior hacia la apoteosis. Y a esa sinergia es lo que llamamos el gnocicentrismo que tiene que encontrar cada uno y educamos contracorriente. No que las personas imiten lo que tienen a su alrededor, sino que sean transformadoras de su alrededor, alimentándose de su alrededor. Y algunas manifestaciones, y con esto termino, de lo que podría ser la inteligencia, las personas con alta inteligencia sensible, pues ayudar a estas personas a jugar más libremente y a menos pantallas. Las pantallas quitan originalidad porque no nos permiten sacar lo que tengo de dentro hacia afuera. El juego me permite sacar lo que tengo dentro hacia afuera y las pantallas me hacen meter de fuera hacia adentro. Permitamos jugar, dejemos fluir el río interior y no empujarlo, no canalizarlo, no embalsarlo, sino dejarlo fluir. Y ese es el sistema educativo que nos deja mover en ese sistema de flujo, como diría Csikszentmihalyi, ¿verdad? Pues procurar un apego seguro, ayudar a las familias, que el sistema educativo no se empeñe en dar más tecnología, que al final es más barata, porque lo que realmente cuesta económicamente es ayudar a las familias, a esos primeros educadores que son los papás, las mamás, para que cumplan su función educativa, que las familias no sean disfuncionales, porque eso es lo que realmente dificulta en las escuelas. Y ayudar a todas las personas a cicatrizar esas heridas interiores, sobre todo para las personas sensibles, que se hieren con su roce con los demás, porque son sensibles, ¿no? Aplicando pues esa metáfora del kintsugi, ¿no? Esa técnica japonesa de se rompen las figuras y son como pegadas por una resina especial dorada que les hace más fuertes y más bellas. Vivir en un auténtico diálogo de padres e hijos, profesores y alumnos con autenticidad y transparencia. Las personas con alta sensibilidad detectan la mentira, la detectan y la detectan, ¿no? O sea, porque les huele mal la mentira, no la soportan y sufren mucho. Tenemos que ser más verdaderos, más verosímiles, más sinceros, más transparencia de verdad. No ir con dobles intenciones, ocultando la autenticidad y fortalecer voluntades, ¿no? Para vivir en que la persona se purifica por dentro, en ese agua que fluye, se va contaminando y es la voluntad propia la que nos limpia. Y por eso necesitamos ser duros, tener resiliencia, no juzgar sin escuchar antes, comprender a los hijos lo que quieren decir, porque si no el hijo se callará, si no el hijo se envenenará y hablará mal y criticará, porque no sabe realmente canalizar su originalidad, dar nuevas oportunidades para que el niño no tenga miedo a equivocarse, mantener en ese estado de flujo, aceptar los errores como forma de avanzar.
La persona muy creativa se equivoca mucho, pero si penaliza los errores, tenderá a no equivocarse y, por lo tanto, a censurar su propia creatividad, a sentirse inferior porque se equivoca mucho, y mirar con ojos de esperanza. Y saber que detrás de ese niño que se equivoca, que yerra, que es sensible, hay un gran potencial. Y mirarle de esa manera, el niño le va a dar alas para sacar ese potencial. Y eso se consigue también exigiendo, pero no porque tengo miedo a que mi hijo se quede atrás, sino por amor, porque realmente amo su potencial. Pues esto es ciertamente lo que quería transmitiros en esta idea de la inteligencia sensible, que da para mucho, y que esto no ha sido más que, bueno, una presentación rápida de todo un gran Mediterráneo que queremos abrir, que es ese pasar de una educación cerrada, de una educación grosera, a una educación sensible que permite a cada persona ser la mejor versión de sí mismo. Muchísimas gracias por vuestra atención.